Grabar. Uy, sí. Gracias. Entonces, lo nuevo que les quiero agregar aquí a esa definición que perfectamente ustedes ya conocen es que si un cuerpo se mueve a velocidad constante, se considera que está en equilibrio. ¿Sí? Parece raro, pero eso lo abarca también las leyes de la estática, ¿sí? Porque es que la estática, cuando un cuerpo es dinámico, ¿sí? Cuando ya se ve afectado por la aceleración. Y si un objeto se mueve a velocidad constante, la aceleración es cero, ¿sí? Entonces, eso es como para que lo agreguen ahí a lo que ustedes mismos me acabaron de comentar, ¿sí? De todos modos, pues esta última premisa casi no la consideramos porque en diseño mecánico, pues muchas consideraciones son en cuanto al reposo absoluto, ¿no? O sea, que un cuerpo esté totalmente sin movimiento, ¿no? Aunque pues más adelante, por ejemplo, cuando veamos algunos mecanismos donde uno vea que sí hay movimiento, pues sí podríamos recurrir al equilibrio basado en esta otra premisa, ¿no? De que vamos a considerar el cuerpo en equilibrio porque se mueve a velocidad constante, ¿sí? Bueno, entonces, ok, vamos bien con ese concepto. En cuanto a la fuerza, ¿sí? La fuerza, pues, ¿qué es la fuerza? ¿Sí? Primero, pues es una magnitud física y es vectorial, ¿sí? La fuerza siempre se representa con un vector, ¿sí? Y pues la fuerza es, digamos, una acción, ¿sí? Es un elemento que actúa sobre los cuerpos rígidos a fin de deformarlos, ¿sí? Siempre una fuerza que actúa sobre un componente está tratando de deformarlo. De ahí pero si el componente pues resiste, pues no pasa nada, ¿sí? Entonces, la fuerza, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que es un vector, ¿sí? Y el objetivo de ellos o de las fuerzas es tratar de deformar a los cuerpos o vencer la inercia de esos cuerpos para alterar su estado de equilibrio, ¿sí? Y empezarlos a mover, ¿sí? Con cierta aceleración. Entonces, la fuerza tiene repito, dos funciones. Una, eh, tender, ¿sí? Tender a deformar los cuerpos y dos, tender a mover los cuerpos uniformemente con una aceleración uniformemente, ¿sí? Entonces, la fuerza, pues repito, es un vector y pues digamos es un concepto pues fundamental en la estática, ¿sí? Ahora, bueno, ¿quién me recuerda en qué unidades se mide la fuerza en el sistema internacional? En Newton, Pascal, ¿no, profe? No, Pascal no. Fuerza, Newton, fuerza. PSI creo, no me No, acuerdo. Newton, Newton, Newton. correcto, Newton. Newton. Newton PSI y fuerza. Pascal es unidades de presión, ¿sí? Eso es. Bueno, entonces, ojo con las unidades. Bueno, listo, entonces pasemos ahora a lo que es la definición del momento, ¿sí? Momento, ustedes en estática lo vieron, ¿sí? Por definición matemática, el momento es el producto entre la fuerza por la distancia, ¿sí? Ahora, se debe cumplir una condición y es que la distancia que hay del punto a donde se aplica la fuerza debe ser totalmente perpendicular a la fuerza, ¿sí? Entonces, este brazo, ¿sí? O esta distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí está el ejemplo clásico para explicar lo que es un momento. Entonces, tengo la tuerca, ¿sí? Voy a usar una llave Piston. Entonces, aplico una fuerza, ¿sí? En el extremo de la llave. Y como hay una distancia desde el punto de aplicación de la fuerza al punto al punto central de la tuerca donde queremos que se dé el giro, entonces decimos que el momento es fuerza por distancia, ¿sí? Entonces, una vez más, la distancia debe ser perpendicular ¿a quién? A la fuerza aplicada. ¿Es claro ese concepto? ¿Lo tienen claro desde su curso de estática? ¿Sí? Sí, señor. Ok.
Ahora, ¿quién me puede definir entonces si eso es el momento, fuerza por distancia? ¿El torque qué será? ¿Será que es lo mismo? La fuerza, ¿no? ¿Qué es el torque? Tipo, fuerza. Ah, me mataste. Espérate. Voy a explicar ese concepto entonces acá en la pizarra mejor. Porque hay una ligera diferencia entre esos dos, entre momento y torque. Entonces, miren. Resulta que, pues, ahí tengo mi tuerca, ¿no? Listo. Ahí está mi tuerca. Voy a bajar la llave. De pronto no me va a quedar igual. La torsión mecánica, algo así, de lo que acabo de buscar. Sí, es como la torsión mecánica. Bueno, digamos que ahí está la llave, pues. Puede ser para acá la fuerza también. Y claro, esta es la distancia D. Y esta es la fuerza. Entonces, momento es igual a fuerza por distancia. ¿Qué unidades va a tener esto? Si la fuerza es en newton y la ¿Newton distancia metro? en metros, pues el momento tiene unidades de newton metro. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Correcto. Entonces, ¿qué Vale. pasa? ¿Qué pasa? Pues el momento es precisamente al hacer esto, una fuerza así y al dar un brazo, pues ¿qué pasa? La tuerquita pues experimenta una rotación, ¿cierto? Y esa rotación pues es ese momento, que es fuerza por distancia. Pero ahora imaginémonos que tenemos la tuerca, otra vez, ¿sí? Imaginémonos que tenemos la tuerca. Pero no la voy a mover con una llave Preston, sino con es decir, con una especie de destornillador, pero con una copa especial que, que encaja aquí. Y entonces ¿Parche? yo la voy a mover, pero es decir, con mi brazo, pero haciendo torsión. ¿Sí me explico? Haciendo torsión, ¿sí? Entonces, el torque que debo aplicar, ¿sí? El torque que debo aplicar a esa llave o a ese, o a esa- o a ese, o a ese, o a ese, o a ese, ¿qué? Pues especie de destornillador es, entonces, esta tuerca tiene un punto central y pues recuerden que esta tuerca, aunque tiene forma hexagonal, pues este hexágono pues está inscrito en un círculo, ¿no? ¿Sí? Entonces de aquí a aquí pues hay un radio, ¿sí? Entonces estas fuerzas aquí y este radio generan este torque. Ese torque es igual a fuerza por radio. De igual forma, pues la fuerza está en newton y el radio en metro, o sea que el torque tiene las mismas unidades que el momento. Pero yo quiero que vean que la diferencia está en que el torque es la torsión aplicada, ¿sí? O sea, imagínense el destornillador, ¿sí? Y haciendo ustedes, como con ustedes atornillando, desatornillan, ¿qué hacen ustedes? Como girar con su brazo, ¿cierto? Y usted siente que cuando aprieta un tornillo se está aplicando una fuerza ahí que uno dice, ¿cierto? Eso es el torque, ¿sí? Pero el momento, ¿sí? Es cuando hay este concepto de que se aplica una distancia, perdón, se aplica una fuerza a cierta distancia del punto donde quiero que gire el elemento. Entonces, Profe, sí, lo que estamos intentando explicar es que la fuerza es aquello lo cual, por ejemplo, si yo agarrara la llave y le aplicara solo la fuerza del momento,
la tuerca no daría giro, sino que solo se desplazaría la llave hasta cierto punto, porque la estoy ejecutando solo hacia una dirección. En cambio, el torque ya es aquello lo cual le mantiene esa fuerza y esa distancia a cuyo objeto, haciendo que en este caso gire. A ver, para ¿Es el caso, eso? para el caso del momento, sí, la llave también gira, pero también sí gira la tuerca, porque cuando uno aplica esta fuerza usando la llave, pues claro, lógico, la llave también rota, pero sí se mueve también la tuerca, ¿sí? O sea, en ambos casos logramos que la tuerca rote, ¿sí? Acá también, acá, si aplicamos ya una torsión, pero con nuestro brazo, ¿sí? Entonces también logramos que la tuerca se mueva. O sea, en ambos casos la tuerca se mueve. Lo que pasa es que estamos calculando, eh, es decir, el esfuerzo que requiere la tuerca para moverse, lo podemos calcular ya sea por el torque de torsión o por el momento que se le podamos aplicar, ¿sí? O sea, a ver, me explico, vamos a analizar la tuerca solita, ¿sí? O sea, si yo tengo una tuerca, bueno, la voy a pintar con rojo. Si yo tengo esta tuerca y yo quiero que ella rote, ¿sí? Si yo quiero que ella rote, lo puedo lograr mediante dos formas. Aplicando torsión, ¿sí? ¿Cierto? Y aplicar torsiones directamente sobre ella. O sea, entonces con eso, para que ella se mueva, me valgo una herramienta de tipo torsión. En este caso, por ejemplo, un destornillador, ¿sí? Que ustedes ven que si yo coloco un destornillador sobre ella, ¿sí? Sobre ella y hago una fuerza de torsión, ¿sí? Entonces genero estas fuerzas, ¿sí? Y logro que la tuerca gire. Entonces, eso es una forma, ¿sí? Y para saber cuánta torsión necesito, pues entonces aplico la fórmula que torque igual a esa fuerza, esta fuerza F, por el radio. ¿Y el radio quién es? Lo que hay desde, en este caso, desde la tuerca hasta esta circunferencia imaginaria que rodea la tuerca, ¿sí? Ese radio es muy pequeñito, ¿sí? Pero mire lo que pasa cuando uso la otra forma para hacer girar la tuerca, ¿sí? Yo la puedo hacer girar aplicando el concepto de momento. ¿Y cómo lo hago? Me baso en una herramienta especial que es la llave Peston y bajo el principio de palanca, si ustedes vieron en física el principio de palanca, palanca es prácticamente la definición de momento, ¿sí? Porque aprovecho un brazo o una distancia desde el punto de rotación del objeto hacia el punto de aplicación de una fuerza. Entonces, cuando aplico la fuerza aquí con la llave, sí, claro, la llave también, la llave rota, ¿sí? La llave rota, pero también la tuerca, porque la tuerca va a girar también, ¿sí? Entonces, finalmente para lograr que esta tuerca rote, ¿sí? Yo lo puedo hacer aplicando una torsión o aplicando un momento, ¿sí? Y el momento es igual a la fuerza por distancia, ¿sí? Entonces, al final, los conceptos de momento y torque se relacionan, ¿sí? Entonces, es muy útil porque, por ejemplo, para el cálculo de motores, ¿sí? Yo puedo decir, un ejemplo, yo les dijera, bueno, ¿qué torque debe tener un motor, ¿sí? ¿Qué torque debe tener un motor para moverme esta tuerca, ¿sí? Asumiendo de que yo voy a acoplar el motor directamente a la tuerca. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo calculo eso? No, bueno, calcúlelo entonces con el concepto de momento, ¿cierto? Calculas el momento, que es fuerza por distancia, ¿sí? Y como fuerza por distancia son unidades de torque, entonces tú puedes decir que el torque que requiere el motor, ¿sí? Equivale al momento ejercido por la llave, ¿sí? Entonces, aunque pareciera que momento y torque son la misma cosa,
tienen una pequeña, una ligera diferencia, ¿sí? Aunque comparten las unidades, ¿no? Son newton metros. Entonces, no sé si con eso, pues, de pronto fui claro para diferenciar, Sí, pues, sí, sí. los dos conceptos. Ya con esto te entendí. Gracias. Sí, se entiende. Vale, perfecto. Profe, ¿Sí? pregunta. Yo ya entendí. ¿La letra con la que simboliza el torque es tau? Tau, sí, Tau. Ok. Aunque a veces, sí, es Tau, pero pues a veces hay literatura en la parte de diseño mecánico que pues usa la T mayúscula, ¿sí? Entonces, si usted contextualiza y dice que esto es torque, no hay problema, ¿sí? Ok. Ok, bueno, Yo listo. ya entendí Entonces, porque hay una herramienta que se llama torquímetro en automotriz. exacto, el Ah, torque, sí. sí, correcto. Bueno, entonces, claro, entonces aquí tenemos la definición de torque. Bueno, entonces, claro, momento es así, fuerza por distancia, pero torque es fuerza por radio, ¿sí? Aquí lo vemos. Bueno, ¿quién recuerda entonces las leyes de Newton? Nos queda un minuto, ¿no? ¿Quién recuerda las leyes de Newton? ¿Cuántas eran? Son tres. Tres. ¿Qué decía la primera? De que todo cuerpo que está pues constante va a seguir constante y que todo el que está en velocidad, eh, perdón, todo cuerpo que tiene velocidad constante va a seguir constante y todo el que está estático va a seguir estático, a menos de que se le aplique una fuerza externa. Ok. O sea, tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? Y entonces es una de las leyes más fundamentales, ¿sí? Por ahí está la tercera ley de Newton. No menciono la segunda porque la segunda ya es más enfocada a la dinámica, ¿sí? Que fuerza La igual a tercera, masa por corrección y aceleración. fracción. Y al haber el término de aceleración, ya la cosa pasa a esto. Y compartamos. Entonces les decía, bueno, la primera ley de Newton está muy relacionada a lo del equilibrio, ¿sí? La segunda no tanto, la segunda es más de dinámica, que dice que si una fuerza externa actúa sobre un cuerpo y lo mueve con una aceleración uniforme, pues entonces esa fuerza es igual a la masa por la aceleración que desarrolla el cuerpo. Esa pues no nos va a servir de a mucho desde el punto de vista estático. Pero la tercera sí es importante porque dice que para toda acción hay una reacción, ¿cierto? Y es aquí cuando uno estudiaba las reacciones en los apoyos, ¿sí? Ustedes esto lo vieron, ¿cierto? Ustedes saben que hay unos apoyos donde las vigas pues reposan, ¿sí? Se apoyan, valga la redundancia otra vez, y hay diferentes tipos de apoyos. En este caso he ilustrado tres de los más usados, ¿sí? Entonces tenemos el apoyo en dilatación o el típico apoyo que pues tiene como unos rodillos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este tipo de apoyo, ¿sí? En este tipo de apoyo solamente se genera una reacción en el eje vertical, ¿sí? Solamente se genera una sola reacción, ¿sí? ¿Y por qué se genera una sola reacción? Porque imaginémonos un momento el apoyo. El apoyo es, digámoslo así, esta viga se articula en este apoyo, ¿sí? Digamos mediante un perno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al articularse en ese apoyo, ella puede rotar, o sea, yo la podría mover, ¿cierto? Y como aquí hay este apoyo tiene unos rodillitos, yo la podría también desplazar en el eje X. O sea que este apoyo, ¿sí? Me permite ejecutar dos movimientos. Pero ¿cuál es el que no podría hacer? El movimiento en Y, ¿sí? Yo en Y, con este apoyo, no puedo mover la viga, ¿sí? Entonces, como no puedo mover la viga en Y, es por eso que la reacción que me aporta este apoyo es en Y, ¿sí? Contrario ahora a este apoyo que se llama apoyo fijo o de rótula fija. Aquí vuelve y juega, tenemos el apoyo, la viga se articula aquí,
digamos así, imagínense una articulación de tipo perno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El único movimiento que puedo hacer es el de rotar, ¿sí? Como este apoyo ya es fijo, entonces ya la barra no se va a poder ni mover en X ni mover en Y. Entonces, como no se puede mover ni en X ni en Y, las reacciones que me aporta este apoyo son una en el eje horizontal y otra en el eje vertical. ¿Sí es claro la razón de por qué se generan estas reacciones en estos apoyos, muchachos? Sí. Vale. Profe, qué pena. ¿Estás compartiendo algo? Eh, No, 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 se me puso la pantalla blanca. Tampoco veo nada y acabé de entrar. ¿Sí? A ver, compartir pantalla. ¿Ahí están viendo? Sí. Ahora, ya estoy viendo. Ya me apareció. Ya. Bueno, no, qué pena. Yo pensé que había compartido. Bueno, pero está bien. Siempre avísenme. Si ven algo raro, me avisan. Bueno, muchachos, les decía que, digamos, la tercera ley de Newton que menciona, ¿cierto? Que para toda acción hay una reacción, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes estudiaban la cuestión de los apoyos, las reacciones, los apoyos en vigas, hay muchos tipos de apoyos, pero digamos, voy a salir a relucir estos tres. El primero, pues, que es el apoyo de rótula, en donde aquí vemos que esta viga está articulada en el apoyo, pero a su vez el apoyo está sobre unos elementos tipo rodillos que permiten que el desplazamiento de la viga sobre el eje horizontal, ¿sí? Y a su vez, como esta está articulada en el apoyo, la viga yo también la podría mover, ¿sí? O sea, rotar, ¿sí? Entonces, el único movimiento que no puedo realizar sobre la viga es el movimiento en Y. Precisamente al no poder moverla en Y, es que este apoyo me aporta una reacción en el eje vertical, ¿sí? De forma similar, este otro apoyo, ¿cierto? El apoyo fijo, este apoyo fijo ya carece de este elemento de rodillo. Entonces, al carecer de ese elemento de rodillo, ¿sí? Y estar, pues, sujetado a piso, ¿sí? ¿Qué me permite? O más bien, ¿qué no me permite? Ya no me permite mover la viga tanto en X como en Y. Eso quiere decir que este soporte me aporta dos reacciones, una horizontal y una vertical, ¿sí? Únicamente el movimiento que se permite aquí es el de rotación. O sea, yo puedo coger esta viga y moverla porque ella aquí está articulada a este apoyo, ¿sí? Y el último apoyo que tenemos es el apoyo que se denomina de empotramiento, ¿sí? Aquí es cuando una viga se empotra a una pared y ahí sí nadie la mueve. O sea, no puedo ni moverla en Y, no puedo ni moverla en X y mucho menos puedo rotarla. Entonces, al no poder al no poder hacer ninguno de esos movimientos, entonces este tipo de apoyos me genera tres reacciones, una horizontal, una vertical y otra de momento, ¿sí? Entonces, basado en eso, yo les propongo que desarrollemos este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio dice, en la siguiente viga, bueno, la siguiente viga esta, ¿sí? Está apoyada en los puntos A y B. Esos puntos A y B son apoyos fijos, ¿sí? Son apoyos fijos. Tenemos dos cargas que están ahí, dos cargas externas que se están aplicando sobre la viga y nos piden calcular el momento máximo al cual se ve sometida la viga, ¿sí? El momento máximo. No sé si ustedes, no sé en qué materia vieron eso del diagrama de cortantes y el diagrama de momentos, no sé si lo vieron en estática o en resistencia. ¿Sí recuerdan eso? En resistencias, profe. En resistencia, listo. Entonces, como nos piden calcular el momento máximo al cual se ve sometida la viga, pues tenemos que llegar a dibujar ese tal diagrama de momentos y de cortantes, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo vamos a atacar este ejercicio? Lo vamos a atacar de una forma un poco más intuitiva, ¿sí? Primero que todo, a ese ejercicio
pues hay que hacerle su diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Entonces, el diagrama de cuerpo libre es un esqueleto, ¿cierto?, del sistema. Entonces, básicamente sería una línea que me represente la viga, estas dos fuerzas que ya están dadas, y cuántas reacciones se generan aquí en este sistema. Se generan 2 reacciones que aporta A y 2 reacciones que aporta B, ¿sí? Porque como son dos apoyos fijos, ¿sí? Aquí están. Entonces el diagrama de cuerpo libre quedaría así. Entonces me voy para la pizarra y sería de la siguiente manera. Entonces tenemos la viga, ¿sí? Tenemos 2 fuerzas. Y aquí el punto A y el punto B, ¿sí? Ahí se genera una reacción del punto A y este es el punto B. Entonces aquí se genera una reacción vertical en A y una reacción horizontal ahí en A, ¿sí? Acá en B se produce una reacción en B y una reacción horizontal en B, ¿sí? Las reacciones siempre uno las asume, o sea, los vectores que uno asume las reacciones los asume siempre positivos, ¿sí? Inicialmente. Entonces yo asumo que la reacción vertical del apoyo A va para arriba positivo y asumo que la reacción horizontal también va para la derecha positivo. De igual forma acá. ¿Qué pasa? Que al momento de aplicar las ecuaciones de la estática, si de pronto en los cálculos me da que BA es negativo, era porque entonces debía asumir el sentido para abajo. Pero eso es todo, ¿sí? Eso es como cuando ustedes veían mallas y usted decía que la corriente iba así, ¿cierto? Y si la corriente le dio negativa, entonces no, era que entonces la corriente iba en sentido contrario, ¿sí? Algo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles eran los valores de las fuerzas que estaban ahí, que nos daban? Era 300 y 400 newtons. Entonces aquí tenemos 300 newtons y 400 newtons. Entonces, hay unas distancias también. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Entonces, miremos el ejercicio. Creo que es 1, 5, 2, 5 y 1. Entonces, 1, 5. 2,5 y 1 metro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es calcular cuánto vale esta reacción y cuánto vale esta otra reacción. ¿Por qué estas dos? Porque pues miremos el diagrama. Estas dos reacciones horizontales no contrarrestan con ninguna, ¿sí? Es decir, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, Da cero. igual a 0, tengo que HA más HB igual a 0, entonces HA pues es menos HB, ¿sí? Entonces necesariamente este HB realmente debería ir en ese sentido, ¿sí? Pero no me aporta más nada, ¿sí? El equilibrio está más que todo en las fuerzas en Y. Entonces vamos a hacer el análisis, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tengo aquí? ¿Quién me ayuda? BA menos 300 newtons menos 400 newtons más BVB. Eso. Igual a 0. De lo cual obtengo que B sub A, ¿cierto? Perdón, aquí es más B sub B, ¿no? Eso le iba a decir. B sub A más B sub B es igual a 700. Y esta sería mi primera ecuación. Tengo una ecuación, dos incógnitas. Que ahora necesito una segunda ecuación. ¿Esa cómo sale? A través de la sumatoria de momentos. ¿Sí?
y en los momentos respecto a un punto. Yo debo elegir de forma arbitraria, ¿sí? O donde yo quiera, un punto y hacer la sumatoria de momentos alrededor de ese punto. Vamos por facilidad a tomar el punto A, ¿sí? Entonces, si yo digo sumatoria de momentos respecto al punto A, entonces tengo, bueno, esto me debe dar 0, sumatoria de momentos igual a 0, ¿sí? Entonces, el momento de B sub A no hay, ¿cierto? Porque la fuerza B sub A pasa por el punto A, ¿sí? Entonces no hay distancia. Entonces sería 0 por B sub A, entonces no hay momento ahí, ¿sí? ¿Dónde hay momento? La fuerza de 300 newton, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el momento? La distancia, ¿cuánto es de A a la fuerza de 300? 1,5, ¿cierto? Pero entonces la cuestión es, ¿será positivo o negativo el momento? Negativo. Bueno, vamos aquí a hacer un paréntesis para explicar esa cuestión de los signos de los momentos, ¿sí? Resulta que vamos a adoptar lo siguiente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Mejor dicho, si el momento es en sentido antihorario, ¿sí? Perdón, en sentido horario, entonces el momento va a ser negativo. Y si el momento es en sentido antihorario, va a ser positivo. ¿De acuerdo? Sentido horario negativo, sentido antihorario positivo. Ahora, ¿cómo sabemos si el momento va a ser horario o antihorario? Entonces, analicemos. Tenemos la fuerza de 300 newton, entonces yo la pinto. Ahí está, 300 newton. Y el vector distancia. El vector distancia va de A hasta la fuerza. Y de A hasta la fuerza, ¿en qué sentido va el vector? Hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, como va hacia la derecha, yo lo que hago es que ese vector que va hacia la derecha, la cola de ese vector la junto con la cola del vector fuerza. Entonces, estos serían los 1,5 metros, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago la rotación desde la distancia hasta la fuerza. Y entonces, ¿qué veo? Que aquí, este momento sería negativo. Por eso, como lo dijo el compañero, es negativo. Pero ahí está la explicación, ¿cierto? Entonces, tendríamos menos 1,5 por 300. Ahora, sigamos con el otro momento. El otro momento es el momento que ejerce la fuerza de 400, que sería también negativo porque pues tenemos que el vector de A hasta la fuerza va hacia la derecha, la fuerza de 400 newton va para abajo, entonces nos va a dar esta misma rotación, ¿cierto? Entonces tendríamos que el momento sería 1,5 más 2,5 sería 4, ¿no? ¿Cierto? Entonces 4 por 400, dejémoslo ahí, no le pongamos la unidad, ya vemos que es newton. Y el último momento sería, hagamos el análisis, la fuerza es, la fuerza B sub B va para arriba, ¿cierto? El vector de 5 metros va a la derecha. Entonces, si yo voy de la distancia hacia la fuerza, entonces veo que el sentido es antihorario, por eso sería el momento positivo. Entonces tendríamos más 5 metros, 5 por B sub B. Y eso todo me da 0, ¿cierto? Entonces, de esta sumatoria de momentos, fácilmente puedo calcular B sub B. Alguien que me ayude con ese cálculo. B sub B sería entonces 4 por 400 sería 1600 y aquí esto sería ¿cuánto? 300 por 1,5. 450. Mucho, ¿cuánto da B sub B? Bueno, 450 más 1600 dividido 5. ¿Da 410? Sí, profe, 410 me dio.
Eso, entonces B sub B da 410 newton. ¿Sí? Listo, entonces de acá en la primera ecuación tendríamos que B sub A sería 700 menos menos 410, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería B sub A? ¿290? Sí. 290 newton. Entonces, si observamos, 290 más 410 me da 700, que es lo que contrarresta con los 700 que aportan estas cargas para abajo. ¿Sí? Entonces, mire que ahí apenas hemos hecho una parte, ¿sí? Que fue el cálculo de las reacciones. Ahí están, 290 y 410. Pero, como nos dicen que tenemos que calcular el momento máximo al cual se ve sometido la viga, tenemos que hacer esos diagramas. Primero, el diagrama de cortante y segundo, el diagrama de momento, ¿sí? Ahora, aquí viene lo interesante, que les voy a mostrar una forma muy práctica de hacerlo, ¿sí? Entonces, ya les voy a mostrar. Entonces, observen bien, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea es que vamos a partir del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Voy a poner aquí un fondo cuadriculado. Entonces, bueno, la vaina. Entonces aquí tenemos esta reacción, o sea, esta fuerza. Tenemos esta otra acá. Y tenemos otras dos por aquí. ¿Cierto? Esta, ¿cuánto nos había dado esta? B sub A. 290, ¿no? Esta es 290. Esta era 410 110. newton. Y estas de acá eran 300 y 400, ¿no? Entonces 300 y 400. Entonces, la idea es esta. Este es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para hacer los diagramas de cortante y de momento, entonces vamos a trazar en las flechas de las fuerzas, de todas las fuerzas presentes ahí, vamos a trazar estas líneas punteadas, ¿sí? Entonces, trazamos estas líneas. Y esta otra. Listo. No nos olvidemos de las distancias. Aquí hay una distancia. Y aquí hay otra. Y aquí hay otra. Esto era 1. Esto era, ¿cuánto? Profesor, profe, disculpe, Sí. sino que el compañero César me acaba de llamar y me dijo que que no está en clase porque se le fue la energía. Bueno, Se le acabó de ir la energía, entonces me dijo que pues la notificara. listo, no hay problema. Bueno. Ahí están las distancias. Entonces, el diagrama primero de cortante. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Sobre estas líneas que ya, entonces, ¿qué pasa? Vamos más o menos a esta distancia, ahí vamos a trazar aquí un eje.
un eje horizontal, y este va a ser el eje de 0 newton, ¿sí? 0 newton. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuál es la primera fuerza que está en mi diagrama de cuerpo libre? Esta de 290, ¿cierto? ¿Esa de 290 es qué? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva, listo. Entonces, digamos que 290 ahí a ojo. Entonces, como este es 0 newton, pues 290 positivo es arriba, ¿no? Entonces, yo digo que, vamos a ver a ojo, vamos a decir que ahí hay 290 newton. Listo. Y entonces, me voy a ir derecho por la línea de 290 newtons, ¿sí? Hasta la próxima línea de fuerza. Y la próxima línea de fuerza es esta, de 300. Pero 300 es positiva o negativa. ¿Negativa? Negativa. Negativa. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo, voy en 290, me encuentro una de menos 300. Al sumarlas, ¿cuánto me da? 290 menos 300, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es? 290 menos 300. Menos 10. Menos 10. Entonces, menos 10, ¿dónde queda? Acá, debajo de 0, ¿no? Entonces, vamos a suponer que aquí es menos 10 newton. Entonces, ¿qué pasa? Este diagrama o este diagrama pega el salto de aquí, de 290, y llega ¿hasta dónde? Hasta menos 10. ¿Sí? Y continúa esta fuerza de menos 10, así derecha, de forma horizontal, hasta la próxima línea de acción, que es esta de menos 400, ¿cierto? Menos 410. Entonces, menos 10, menos 400, me voy hasta menos 410. Entonces aquí tengo la de menos 410. Entonces ahí más o menos hasta aquí, ¿sí? Entonces la fuerza hace esto, un bajón. Y vengo por aquí, por menos 410, y llego aquí a esta otra que es 410 positivo. Entonces menos 410 más 410, esa suma me da 0. Y regreso aquí. ¿Sí? Entonces, este diagrama que queda aquí es el diagrama de cortante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Quiero que noten lo siguiente. Aquí en este diagrama se formaron como unos 3 recuadros. El cual posee una área, ¿cierto? Con respecto al eje 0, ¿no? Entonces, este posee una área, vamos a llamarle el área 1. Aquí también se genera otra área, ¿sí? Aquí. A esta le llamamos el área 2. Y un área tercera, que sería esta. ¿Sí? Un área 3. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos calcular esos 3 valores de áreas, tendríamos que el área 1 es igual a ¿qué? Pues esto es un rectángulo, ¿no? Entonces, este lado, ¿cuánto mide? 1,5, ¿verdad? Miren. Y aquí mide 1,5 metros. Entonces tendría 1,5 metros. ¿Por quién? ¿Cuánto mide este lado? 290. 290 newton. Entonces tengo que el área 1 es igual a ¿cuánto? 290 por 1,5, ¿cuánto da? 435. 435 newton metro. Ahora el área 2. El área 2 es este lado que mide 2,5 por este lado que mide ¿cuánto? Menos 10. Menos 10. Ok, perfecto. Eso da 25. Entonces el área 2 da menos
Menos 25. 25 newton metro. Y el área 3, ¿cuánto es? Esta distancia que es 1 por esta otra distancia Menos 410. que es menos 410. Entonces, menos 410 newton. Entonces vemos que el área 3 da ¿cuánto? Menos 410 newton por metro. ¿Sí? Ok, ¿para qué nos sirven esos valores? Listo, porque ahora viene el diagrama que ya nos interesa, que más nos interesa ahora, el de momento. Entonces, vamos a trazar una línea horizontal, que es el eje principal. Y esta es la línea de 0 newton metro. ¿Sí? Una cosa antes de, aquí les comento. Este es el diagrama de cortante. La cortante se representa con la letra B. Y resulta que el momento es igual a la integral ¿de quién? De la cortante. ¿Sí? Entonces, con base a ese concepto, observemos lo siguiente. ¿Qué comportamiento o qué función, ¿sí? Yo les pregunto, ¿qué función hay aquí? Esta función que va paralela al eje Y, ¿qué tipo de función es? ¿Qué función matemática? Perdón, profe, ¿me muestras cuál es que no alcanza a ver? ¿Qué función matemática, ¿sí? ¿Qué función matemática es esta línea recta? O sea, una función lineal, cuadrática. Una función constante. Constante, ¿cierto? Es una función Sí. constante, ojo, constante. Por ahí alguien alcanzó a decir lineal, pero no, es constante, ¿sí? Recuerden, ¿no? La función constante siempre es toda función que yo tengo X y yo digo, y igual a 2, entonces yo ubico el 2, ¿sí? Y 2 va así, totalmente paralela a X. Entonces es una función constante. Y si usted integra una función constante, por ejemplo 2 de X, ¿cuánto le da esta integral, muchachos? La integral de 2 de 2x. 2X. ¿Y 2X qué forma es? ¿Qué función es? ¿2X qué función es, muchachos? Una función lineal. Lineal. Entonces, a eso voy. Como la cortante es una función constante y el momento es la integral de la constante y vemos que la integral de esta función constante va a ser una línea recta, entonces la gráfica que voy a trazar aquí como el diagrama de momentos va a comenzar aquí en 0 hasta un valor, ¿sí? Y va a describir una línea recta. Ahora, una línea recta, pero ¿qué? ¿Con pendiente positiva o negativa? Eso lo determina las áreas. Entonces, el área 1, ¿cuánto nos dio? Positiva. Entonces, como nos dio positiva y su valor es 435 newton, entonces yo digo más o menos a ojo, ¿sí? Que aquí hay 435 newton metro, ¿cierto? Y entonces, como es positiva, yo me voy desde 0 hasta este punto y trazo mi línea recta. ¿Sí? Listo, entonces estoy ahí. Ahora en el área 2, ¿qué me encontré con el área 2? En el área 2 me encontré menos 25 newtons, ¿sí? ¿Cuánto es 435 menos 25? ¿Cuánto es? Es 410, ¿cierto? Sí. Entonces, como 435 menos 25 es 410 y el área 2 dio negativo, entonces yo me voy en pendiente negativa desde este punto hasta este. ¿Sí? Y estoy en 410 y el área 3 me dio menos 410. Entonces, 410 menos 410 me da 0. Y como el área 3 es negativa, me sigo yendo en pendiente negativa desde este punto hasta 0. Por lo que concluyo que mi momento máximo es 400
35 newton metro. Y por ahí derecho, el momento mínimo es 0. ¿Sí es claro, muchachos? Para mí Bastante. sí, profe. Entonces, cuando les decía que es un método más práctico, es porque pues yo aquí me evité tener que hacer que de pronto en resistencia lo vieron, que es que vamos a hacer una cortante por aquí y entonces sumatoria de fuerzas y ya hay la cortante. Y luego otro corte por aquí, no sé qué. Entonces es un método un poco más largo, este es un método un poco más gráfico, ¿sí? Teniendo en cuenta pues el concepto de que el momento es la integral de la cortante y fácilmente pues este diagrama sale, ¿sí? Entonces, eso, digamos, espero que veo que todos tienen buenas bases en la parte de estática, ¿sí? Me da gusto, ¿sí? De todos modos, quería cerciorarme porque realmente es importante que nos vayamos bien con los conceptos para que en la segunda clase, que vamos a hacer la mañana, y que va a ser sobre el cálculo de ejes, vayamos muy a la fija, ¿sí? Y vayamos al grano, ¿listo? Entonces, muchachos, ¿hay preguntas, inquietudes? No, estamos bien. Yo tengo una pregunta, pero relacionado con si tiene algún libro o algo que nos sirva de referencia, pues, para todo esto. Ah, claro que sí. Bueno, yo les comparto, digamos, el material pero si quiere de momento, el libro guía de este curso se llama Diseño de Máquinas, ¿sí? Para que tomen nota, igual yo les envío todo eso, no se preocupen. Diseño de máquinas de Norton, ¿sí? Diseño de máquinas de Norton. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena con usted, profe. Resulta de que mi teléfono me había quedado en la casa y hasta un momentico me lo trajeron acá al trabajo. Ya. Entonces apenas me pude conectar. Quería preguntarle, pues alcancé a escucharle que mañana va a ser la otra clase. Sí, ¿A qué hora va a ser? a la misma hora, o sea, de 3:45 a 6. 3:45, 6. Listo, profe. ¿Sí? Más le puedo Profe, preguntar. una preguntita, ¿no podría hacer la clase un poquito más temprano? No, diría yo. Es que lo que pasa es que, como te decía, yo ya cuadré también con los de dibujo mecatrónico. Ya, Entonces listo, listo. yo termino con ellos a esa hora, muchachos. Ah, no, no, Dale. pero, no, tranquilo, profe, solamente para ver Profe, si podía ser más oiga, temprano, pero no, tranquilo. Gracias, vale, gracias. ¿Sí? Dime. eh, el día de hoy, ¿usted mismo sube el video o cuándo lo estaría subiendo? ¿En qué tiempo? Qué pena. Ya, no, listo. Mira, como a mí no me han, digamos, asignado nombre de usuario para manejar la herramienta Teams, entonces por ahora lo vamos a hacer un poco informal. ¿Qué quiere decir informal? Yo estos videos los estoy grabando, ¿sí? Que por cierto voy a dejar de grabar porque pues para que no consuma mucho video, pero yo pauso aquí la